El pueblo de Israel es un punto en el mundo más o menos del tamaño de Tlaxcala. Desde 1920 a 1948, en esa región, en ese territorio, con todos los pueblos que están alrededor, han muerto cientos de miles de personas. Muchos hermanos del pueblo de Israel. De 1948 a la fecha se han triplicado el número de muertos. Hermano ministro Marcos, lo invito a que pase, hermano. Fíjese que aquí hay como 10 lugares. También hermano Nefta, lo invito a que pase con todo el corazón. Hermano Enrique, acérquese, hermano, por favor. Todos esos cientos de miles de muertes de seres humanos tienen un origen en la soberbia, en un sentimiento, en una emoción, en una intención. ¿Cuánto daño le ha hecho al mundo entero ese sentimiento, esa emoción, esa soberbia? El deseo de siempre tener la razón, el deseo de tener el control sobre los demás, el deseo de estar por encima del otro. El deseo de ser yo el que es visto. El deseo de ser yo el que cambia el mundo. El deseo de que cuando yo hable, ustedes se sienten. De que cuando yo hable, ustedes se levanten. De que cuando yo diga una orden, ustedes la acaten. Ese sentimiento, esa emoción, ha destruido millones de vidas en la historia de la humanidad, no solamente en esa región del mundo, sino en toda. Y sigue pasando en nuestro país está lleno de violencia por la soberbia de nuestros corazones. Yo quisiera que me pusiera más atención, con mucho respeto y amor se los pido, más que piense ahorita para sus adentros, ¿a qué hora nos va a decir que nos sentemos? Y se rieron, quiere decir que algunos lo pensaban. Tomen su asiento, hermano. Génesis capítulo 15, verso 3 al 7 dice: Génesis capítulo 15, verso 3 al 7 dice: Dijo más a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero es uno nacido en mi casa. Luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y lo sacó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo Dios: así será tu simiente. ¿De dónde nacería el hijo de la promesa, hermano? De sus entrañas. Y mucha gente, nosotros mismos, hermano, fíjense cómo es la soberbia, nosotros mismos decimos: no pudo haber nacido de sus entrañas. No, porque los bebés no nacen de las entrañas del padre. Pero dice la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán los dos. Así que lo nacido de su mujer sería de sus propias entrañas, porque son. Amén. Desde el principio mismo de la promesa, Dios le dijo de dónde saldría el hijo de la promesa. ¿De dónde saldría, hermano? Y el recipiente sería una mujer que se llamaba, ¿cómo? Sara. Y contento fue Abraham esa noche a decirle a su esposa: mi amor, Dios me habló y me dijo que íbamos a tener un hijo. Y Sara no dijo nada porque no quiso lastimar a su esposo, pero en su mente estaba: yo ya no puedo tener hijo. Mi esposo está tan emocionado por lo que Dios le dijo, está tan anhelante de tener un bebé. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Quiero preguntarle algo, hermano. ¿Sara tenía que hacer algo?
No, ¿verdad? Ya sé, dijo Sara. Aquí está mi sierva, Agar. Le voy a decir a mi esposo que la tome y entonces tendrá un hijo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Dios necesitaba la ayuda de Sara, hermano? Dios se le apareció a Sara y le dijo, échame la mano, Sarita, porque si no, no sé cómo voy a hacerle con Abraham. Le prometió un hijo. ¿Sí, hermano? Y hermano, no. Tantos millones de muertos, todos los días, cada día, bombardeados, los niños llenos de sangre en su piel, las señoras corren por las calles, porque alguien le quiso echar la mano a Dios. Bueno, toma mi sierva. Eso se llama, hermano, soberbia. Dice el rey David, antes, dice el rey Salomón, 6 cosas aborrece Jehová. 6. Y aún 7 le son abominables. ¿Sabe qué es abominación, hermano? Vas caminando por la calle y te encuentras algo escatológico en tu camino y sientes náuseas. Eso siente Dios con 6 cosas. Y la primera mencionada es los ojos altivos. Eso quiere decir soberbia. Cuando un corazón, hermano, tiene soberbia, Dios siente náuseas. Los palestinos se quejan que los israelitas los agreden, les disparan, los matan. Los israelitas se quejan que los bombardean, que les lanzan misiles, que los aviones los atacan, que por cualquier provocación. Pero alguien en la historia quiso echarle la mano a Dios. Hermanos, Dios ve en 4 dimensiones, ustedes solo en 3. Dios no necesita nuestra ayuda, es omnisciente. ¿Sí saben qué significa omnisciente, hermano? Y ese es el problema, mis queridos, porque de repente predica y predica el hermano, y predica el hermano. Dios es omnisciente, amén, aleluya, ¿qué es omnisciente? ¿Qué es omnisciente, hermanos? Que lo sabe todo. ¿Sí me explico? Si Dios hubiera pensado y hubiera sabido que era bueno que Dios tuviera un hijo con Agar, le hubiera dicho, Abraham, toma Agar, te voy a dar simiente en ella, porque tu esposa puede tener hijos. Dios no sabía eso, hermano. Pero una persona quiso echarle una mano. Y era un pensamiento bien razonado, hermanos, era bien inteligente, era sabio, era prudente. Amor, le dijo Sara, seguro, mi vida, mi Señor, dice la palabra de Dios. Señor, no puedo tener hijos. Y si Dios quiere cumplir la promesa en mi sierva, ¿cómo ves? ¿Te parece buena idea? Sí. ¿Por qué no? David dice, porque Dios da gracia al humilde, mas al altivo. Y debe de ser importante, porque lo repite Santiago, lo repite Pedro. Todos los profetas, mayores y menores, hablan de la soberbia. Y dicen que es un pecado grave. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos dicen, aléjense de la soberbia. Pero me encontré un pasaje bien precioso, hermanos, en Isaías capítulo 2, verso 12, que habla
de una forma determinante respecto a eso. Al querer tener la razón, al querer tener el control, al querer ser yo el que manda, al querer ser yo el que domina, al querer decir, tú no toques así, tú por qué tocas así, eso no me gusta. Que la manera correcta sería decir, no puedo tocar como tú, enséñame. Isaías 2:12, ¿qué dice, hermano? Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Ese es el destino de los soberbios, hermano. De todos los que quieren echarle la mano a Dios. A veces nos parecemos tanto a Sara, hermano. Bueno, la palabra de Dios dice que le dijo al hombre que estaba a su lado que estaría con él en el paraíso, pero no puede ser, porque pues no era bautizado, no era de la iglesia. No guardaba los mandamientos y la fe de Jesús. Pero el que estaba en medio, hermano, es el Hijo de Dios y tiene la autoridad para decir lo que se le dé la gana. Y si Él le quiso decir, te prometo hoy que estarás conmigo en el paraíso, así será, hermano. Amén. Lo voy a repetir porque no solo quiero escuchar un amén. Si Jesús quiso decirle a este varón, yo te prometo hoy que estarás conmigo en el paraíso, así será. Amén. No necesita explicación, hermano. Entonces Dios se acerca a Abraham en el capítulo 18 del Génesis, hermano. Pónganme mucha atención. Capítulo 10, verso 14. Perdón, capítulo 18, verso 10 y al verso 14. Génesis, capítulo 18, verso 10 al verso 14. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo Sara, tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Esta historia ya la han oído muchas veces, ¿no? Y Abraham y Sara eran viejos, aclara el escritor, y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. Sara ya no podía tener hijos. Entonces se rió Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y entonces de repente nosotros pensamos que Isaac significa risa, pero es esa risa bonita de qué alegría tengo de que estoy embarazada. Pero no, hermanos, es esa risa fea de decir, ay, ¿a poco sí? ¿En serio? Y por eso cuestiona a Dios. Adelante, así, un verso adelante. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Qué cosa aborrece Dios, hermano? ¿Quién lo estaba diciendo? La pregunta, ¿quién le estaba diciendo, hermanos? Que no me contesten significa que están pensando y no lo toman mal. Quiere decir que están reflexionando. Era Dios omnipotente, omnisciente, el que le dijo a Abraham, dentro de un año, tu esposa va a tener un hijo. Él, ay, ¿a poco sí? Se llama soberbia, hermano. Cuando el pastor, que está ungido, a veces 4 veces como el hermano ministro, a veces 4 veces como el hermano ministro, a veces 3 como el hermano diácono, les dice, Dios los quiere bendecir, usted debería decir amén. Dios puede hacer que ustedes tengan hijo, usted debería decir amén. Es más, cuando va en la calle, hermano, que una persona le dice, ay, va el aleluya, usted debería decir amén. Porque aleluya significa alabado sea Jehová. Y alguien le dice, ahí va un aleluya.
Le está diciendo, ahí va, alabado sea Jehová. Y usted debe decir, amén, alabado sea. No se debería enojar, hermano. ¿Sí me explico? Cuando alguien le dice en la palabra de Dios que Dios lo quiere bendecir, que para Dios no hay nada imposible, que usted puede tener hijos, que usted puede alcanzar la vida, que usted va a alcanzar la vida eterna, que si guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, va a ser una persona feliz, usted debería decir sí. 2 Corintios 1:20, ¿qué dice, hermano? Alguien que lo lea con fuerte y alta voz, por si no le creen al hermano Toño. 2 Corintios 1:20 dice, está lleno del Espíritu Santo quien escribe esta palabra. Dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén por nosotros a gloria de Dios. Antes de que le cierre, hermano, ahí donde dice él, tiene un acento. Léale ahí con el acento, hermano. Porque todas las promesas de Dios son él, son en él, ¿sí? Y en él, amén, por nosotros a gloria de Dios. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en él es Cristo, sí, y son amén. Así que todas las cosas que Dios te promete en tu corazón, hermano querido, son en Cristo, sí, y son amén. Y entonces de repente nos parecemos mucho a Sara. ¿Y a poco sí? ¿En serio? Y la respuesta de Dios, porque Dios es inmutable, es, ¿por qué te has reído de lo que te dije? Mira, lo dice la palabra. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 18, hermano. Esto fue lo que le dijo a Sara. Verso 14. De la boca del propio Dios, a Sara. Póngase de pie y léanlo conmigo. Sara ya no podía tener hijos, hermano. Perdóname la palabra. Ya no podía ovular. Eso es lo que dice la Biblia. Ya no estaba ovulando. ¿Sí, hermano? Sí. Dios le dijo a Abraham, dentro de un año vas a tener un hijo. Y Sara dijo, ¿a poco sí? ¿En serio? Y Dios le dijo, enojado, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Amén. Porque quiero decirte, hermanos, quiero preguntarte, y quiero que me contestes con todo tu corazón y con toda tu conciencia. ¿Hay para Dios una cosa difícil? Ninguna. ¿Alguno de tus problemas se compara al de Abraham y al de Sara? Si es más grande, ¿crees que Dios no lo puede resolver? Dios lo puede resolver, hermano. Y todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son en Él sí y en Él. Amén. Díganlo todos. Amén. Tómense asiento. Está la soberbia, hermanos. Esa soberbia está disfrazada. Porque es con el razonamiento, con mi criterio, con el griego, con el hebreo, con la homilética, con la hermenéutica, yo trato de manipular y enseñar y decir, están equivocados, yo ya lo encontré. No puede ser salvo porque no guardaron los mandamientos. Pero la Biblia dice, hermano, que Jesús le dijo, no, pero eso contradice la hermenéutica. Pero lo dijo Jesús, la hermenéutica. Ah, no, pues sí, la hermenéutica. Y el no, pues sí es fatal, hermano. Porque si lo dijo Jesús y yo lo acepto y lo creo. ¿Cuántos quieren decir amén? Amén. Amén, amén. Y hay un segundo tipo de soberbia, hermanos, que quiero ver con ustedes, que está descrita ya en el libro de Jonás. Está Salmos y luego se va a encontrar los profetas mayores, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Después de Daniel está Oseas, después de Oseas está Joel, después de Joel estamos
luego Abdías y luego Jonás, capítulo 4, por favor. Estoy hablando como muy gritado, hermano. No, está muy bien, ¿Está hermano. muy bien? ¿Está muy bien? Perdón. Amén, adelante. No quiero gritar, hermano. Si grito, no me gusta gritar a mí. Me gusta que podamos razonar juntos en la palabra de Dios. Amén. Que la palabra de Dios se mueva en nuestro corazón. Que le abramos una puerta al Espíritu Santo para que limpie nuestra mente y nuestro corazón. Amén, hermano. Jonás capítulo 4. Ay, ya me perdí, hermano. Denme un minuto, por favor. Ya voy en Isaías. Ya casi llego. Después de amor. Está después de Amós. Jonás capítulo 4. Pero Jonás, dice el verso 1, pero Jonás se enojó en extremo, se apesadumbró en extremo y se enojó. Diga conmigo, se enojó. Se enojó. ¿Cómo es que estaba enojado, hermano? ¿Cómo es estar enojado? Estaban sus dientes pegados los unos con los otros en la quijada, ¿no? ¿No? Sí. Y oró a Jehová, fíjese, enojado, oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi país? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, fíjese lo que le pidió: te ruego que me mates. Te ruego que me mates, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Y por qué quería morirse, hermanos? Porque Dios tuvo misericordia de 120,000 personas. ¿Sí? Porque cuando Dios nos manda algo, nosotros nos vamos para el otro lado, a Tarsis. Así es. ¿Sí, hermano? Sí, así es. Porque yo sé cómo es Dios y no me gusta. Yo quiero que los mate. Y si voy, no los va a matar. Porque los asirios eran malos, porque los asirios eran perversos, porque los asirios eran crueles, porque los asirios eran sanguinarios, porque los asirios bla, 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 bla. ¿Cómo es que puedes ver la taja en el ojo de tu hermano y no la viga que está en el tuyo? Mira, esa muchacha ya fracasó. Ay, no, pobrecita. Ay, está mal. Y tu prima, y tu tía, tu cuñada, tu hermana. Estas personas no deberían estar en la iglesia. A ver, hermana, usted que cometió ese error con su hijo, pase aquí adelante. Ella, hermanas, cometió adulterio. Para que la vean. Porque yo quiero hacer las cosas como yo quiero hacerlas. No me gusta cómo es Dios. Fíjese qué testimonio tan grande. 5 cosas maravillosas que Jonás sabía de Dios, pero no le gustaba. Yo sé que eres bueno, yo sé que eres justo, yo sé que eres misericordioso y que te arrepientes del mal. Qué predicación tan maravillosa se pudo haber componido, iba a decir. Perdona la cama. Hermano, ya se echó a perder el video. Adelante, hermano, adelante. Compuesto. Con ese sermón iba a ser poderoso, hermano. Te arrepientes del mal. Y por eso me fui a Tarsis. Porque yo quería que los mataras. Vamos a regresar un poco a Jonás capítulo 1, hermano. Porque hay muchas veces, hermanos, que Dios nos pide. Guarden ahí el capítulo 1, porque hay muchas veces que Dios nos pide y yo quiero que estés ahí. Ahí quiero que estés. En el lugar en el que te tengo. Espera, reflexiona, recapacita, piensa. Hay gente, hermanos, que está reflexionando en el hospital, ¿sabe usted? Que tiene cáncer, que tiene enfermedad terminal, que fue atropellado, que le dispararon. Y ese disparo le permite tener
el encuentro con Dios, su misericordia. Así es, Y usted no, usted solamente está ahí en un desierto, porque Dios le pide, levántate, ve a Nínive y predica. Pero no queremos hacer lo que Dios nos dice, porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Porque no me parece correcto lo que Dios hace. Porque no es justo, pues ellos son malos. Pero tú también eres malo. De ahí te sacó el Señor. La palabra de Dios dice del estercolero. ¿Sí sabes qué es el estercolero? Es un lugar donde, perdón por decirlo, pero es donde ponen la popó. Donde ponían la popó en la antigüedad. De ahí me sacó el Señor. Del estercolero. Y me lavó y me limpió. así es. Y me hizo sentar en la mesa con los príncipes. Amén, hermano, amén. Con Abraham, con Isaac, con Jacob. Les prometo, les dijo Jesús a los que le escuchaban, que en el mundo no hay profeta más grande que Juan. Pero créanme, que tú, Ivette, que tú, Marcos, que tú, Eli, que tú, Oscar, eres más grande que Juan. Porque eres mi hijo. Te saqué del estercolero para ponerte en la mesa con los príncipes. Y a pesar de eso, yo sé cómo eres tú. Y no me gusta. Porque eres demasiado bueno, demasiado noble, demasiado justo, perdonas todo, olvidas todo. Y aquí estaba Jonás. Verso 4. Después de que estaba ya en Tarsis, se fue para Tarsis y dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y se hizo una gran tempestad en el mar que se pensó que se rompería la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había acostado a dormir. Y el maestro de la nave se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Y dijeron cada uno a su compañero, vengan y echemos suertes para saber por qué nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, dinos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Él les respondió, soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué te haremos para que la mar se nos aquiete? Porque la mar iba más y más, se embravecía. Y él les respondió, tómenme y échenme a la mar, y la mar se pondrá calma. Porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre ustedes. Pregunta. ¿Jonás sabía que cuando lo echaran al mar iba a venir un pez? ¿No? Qué bueno que están de acuerdo conmigo, hermano. Entonces, ¿por qué quería que lo echaran al mar? ¿Sí? ¿Solo por eso? Sí. Porque yo no quiero ir con los asirios, mejor me quiero morir. ¿Sí? Si me echan al mar, no voy. Y ya gané. No voy a hacer lo que dice Dios. Porque no estoy de acuerdo con Él. Se llama soberbia, hermano. Y Dios. Con que ya me ganaste. Y preparó un gran pez. ¿Lo entiende ahora, hermano? Le salvó la vida a Jonás porque tenía que hacer lo que él decía. Dios es soberano, hermano. ¿Sí me explico? Así es. Dios no nos necesita. ¿Sí me explico? Pero nos ama. Así que siempre que te quieres rebelar contra Dios, Él te ungió con el Espíritu Santo desde que creíste y va a ir por ti.
Amén. Y aunque te quieras morir, Él enviará un gran pez para salvarte la vida. No le vas a ganar a Dios. Ya lo decía el rey David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si me avientan al mar, ahí tendrás un gran pez. ¿Cuántos quieren decir amén? Amén. Amén. Así es, amén. Los perdonó, hermano. Qué grandioso, ¿no? Entonces no está bien querer ayudar a Dios, hermano, porque Dios es sabio. Él sabe qué hacer. Él ve en 4 dimensiones. El futuro no le es desconocido. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, en Él son sí y son amén. Si no estás de acuerdo con Dios, no tienes por qué manipular a los demás, enseñándole cosas que no son necesarias para su salvación. El Señor Jesús le decía, tardas años y años, le decía a los fariseos y a los saduceos, tardas años y años en hacer un prosélito, quiere decir, en evangelizar a alguien, y cuando al fin lo logras, lo haces 2 veces mayor de condenación, digno del infierno, 2 veces más, porque no le permites ser libre en su corazón, tener sanidad interior, porque así lo estás esclavizando a la soberbia. Y no hay cosa que Dios aborrezca más que la soberbia. ¿Cómo si debemos ser, hermanos? Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses. Los hermanos de la Colmena empezaron cantando un himno que comienza diciendo desde la eternidad. ¿Sí se percataron de eso, hermano? Capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en la eternidad, estando glorificado junto a su Padre, en la eternidad Dios le dijo, hijo, llegará el tiempo en el que vas a descender al mundo y vas a morir, te van a pegar, vas a sangrar, te van a poner una corona de espinas, taladrarán tus manos, tus pies. Y Jesús no fue como Sara. No como que necesitas que te eche una mano, Señor. Como que no me gusta mucho ese plan. Y si mandamos a Gabriel, él está como más ad hoc para ese plan. Yo soy tu hijo, estoy glorificado. Y él es un ángel, hay que mandarlo a él. Sí, Señor, yo voy. Y el plan es A, B, C, D, porque tienes que cumplir todo lo que dicen los profetas. Oye, ¿y si mejor llego como rey y me das todos los ejércitos del mundo, así como Jonás, ¿verdad? Y destruimos a todos los malos, porque no me gusta tu plan, me va a doler. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se hizo nada. Eso significa nodado. Se hizo nada, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios, hermanos, me parte el corazón. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre
que es sobre todo nombre. ¿Por qué, hermano? Porque no fue soberbia, porque fue humilde, porque dijo sí, yo lo hago, porque dijo sí, yo te creo, porque dijo sí, no pongo en tela de juicio lo que tú me estás diciendo, Padre. Por eso el Padre lo exaltó a lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Toma tu palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, y vamos a leer verso 5 y verso 11 y 12. 5, verso 11 y verso 12. Ponte de pie, por favor. Toma la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 5. Y luego leeremos el verso 11 y 12. La palabra de Dios dice, lea conmigo, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén, amén. Cuando Dios te mande algo, hermano, yo quiero que estés ahí. Señor, aquí estoy. Cuando tú digas, yo obedezco. Entonces vas a comprender y vas a ver que Dios empezará a abrir puertas para tu vida. No solamente en la iglesia, en el negocio, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, en tu vida en general. Porque Dios ama a los humildes. Humíllate en la presencia del Señor, dice la palabra, y Él te levantará alto. Oye, hermano, ayúdame a barrer. Sí, hermano, para la gloria de Dios yo barro. Oh, hermano, están tapados los baños. Hay que decirle al pastor. Ahí Dios te da una orden, hermano. No le tiene que llegar el problema al pastor jamás. Es como, déjame ponerlo el ejemplo. Si yo le llevo eso a mi gerente, a mi director me corre, hermano. ¿Sí me explico? Así es. Porque para eso me contrató, para resolver problemas, para que esos problemas insignificantes no lleguen a él. ¿Sí me explico? Porque los apóstoles también lo dijeron. ¿Cómo vamos a descuidar la palabra de Dios por atender esas cosas? Y entonces yo con todo mi corazón destapo el baño, hermano. Mi pastor ni se tiene que enterar de eso. ¿Sí me explico? Sí, hermano. Hermanos, Dios no seas como Sara. Dios no necesita que le eches la mano. Y tampoco seas como Jonás. Dios es soberano. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Y si nosotros somos obedientes, tendremos un lugar en la gloria con Cristo. Que el Señor te bendiga. Pasa. Amén.